A nuestros amables televidentes, un saludo muy especial a todos aquellos que siguen este espacio Memorias de mi Pueblo, con la historia del municipio de El Santuario, de Colombia y del mundo. Les damos la bienvenida. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que con mucho agrado y mucho cariño les estoy exponiendo la historia de El Santuario a través de este programa Memorias de mi Pueblo. Un agradecimiento muy especial a América TV por permitirnos este espacio, y a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares con estos mensajes donde estamos estudiando y aprendiendo todo lo de nuestro municipio. Bienvenidos. La vida es siempre un don y un regalo. Es una oportunidad de vivir un espacio corto que de alguna manera nos toca a nosotros construirlo. La vida del ser humano no está resuelta. Desde que nace una persona, tiene que empezar a construirla él mismo. Y la vida es un don, aunque lleven millones y millones de años sobre el planeta Tierra. Cada persona construye su propia historia y le da su propio sentido. Y todo lo que el ser humano haga le está dando sentido al mundo y a la historia. Hay un pensamiento particular de cada quien, pero también hay un pensamiento que se va volviendo colectivo, y así se va formando la historia en el mundo. Reflexionar y vivir la historia de cada momento, en cada momento presente, es recordar y revivir todo lo que el ser humano ha hecho, lo que hace y lo que hará. Por eso, dejar huella, que nuestros actos dejen historia, nuestros actos presentes dejen historia. Hagamos las cosas bien, con entusiasmo, con alegría, con responsabilidad, para que las huellas que vamos dejando sean huellas de vida, y que cuando uno actúa bien, abre caminos. Cuando el ser humano actúa bien, abre caminos para las generaciones que vienen detrás de nosotros. El ser humano tiene una capacidad amplia de construir historia, y todas las historias particulares es lo que forman una comunidad, un pueblo, una familia y una cultura. Es entonces la oportunidad para que reflexionemos sobre el momento presente. El momento presente, con todos los acontecimientos que está viviendo nuestro pueblo, nuestro país y nuestro mundo, es algo histórico. Todo lo que hagamos hoy, todo lo que se hace hoy, se va convirtiendo en historia. Hoy nuestro municipio y nuestro país está viviendo una época conflictiva por tantas manifestaciones, paros por todas partes, reclamos que se hacen para vivir y reclamar los derechos de cada ser humano. Reclamar los derechos también es parte de la dignidad humana, y también es parte de la construcción del ser humano como tal. Entonces, por eso, vivir cada momento histórico, este momento presente, se va convirtiendo en historia con todos los acontecimientos que vamos viviendo. Vemos tensiones entre el gobierno y la comunidad, entre el gobierno y los trabajadores, porque de cierta manera no se actúa con justicia, se actúa de forma caprichosa, poniendo por encima otros intereses sociales, intereses económicos, intereses particulares, intereses de poder, que se deja a un lado el grueso, los derechos de las personas, y se atropella a las personas y a los colectivos con tal de subir y de garantizar de pronto una economía y un poder que se va viendo. Lo que la sociedad vive hoy es fruto quizás del actuar equivocado del ser humano, principalmente de los poderosos. Hoy estamos viviendo una historia particular, y es una historia particular que se vive hoy, en esta época y en esta generación.
aunque parece ser que esta situación que se vive hoy en el país se hace varios años que se va repitiendo, porque la historia de alguna manera es cíclica y es repetitiva. Cuando no se corrigen los actos de una manera inmediata, se vuelven actos repetitivos. Cuando la injusticia no se corrige de una vez, cuando los actos perversos de las personas no se corrigen a tiempo, se va prolongando la angustia hasta que llega a un momento caótico donde las personas con manifestaciones, con paros, con ciertos plantones, debe reclamar los derechos y obligar de cierta manera a los gobiernos para que concedan los derechos. Yo creo que es bueno hacer el análisis histórico de la situación actual de nuestra sociedad. Por eso en el programa de hoy podemos dar como un vistazo general o una reflexión así un poco rápida de la situación de lo que nuestra sociedad vive en la actualidad. Ya con lo que he hecho en esta introducción ha sido como motivarlos para que reflexionemos y pensemos sobre las actuaciones del ser humano. Al fin y al cabo, todo lo que vive una sociedad son por las actuaciones de las personas, de nosotros los seres humanos, que a veces actuamos no con justicia, no con libertad, no con dignidad. Actuamos de una manera egoísta, egocéntrica, de una manera caprichosa y de una manera donde nos ponemos por encima de los otros. Y cuando una persona está en el poder, como que de cierta manera aplasta a los demás, no se da cuenta de que se debe al pueblo, y cuando le sirve al pueblo, él mismo se está formando para sí un futuro, y cuando se aprovecha del pueblo para sus intereses y se echa el pueblo en contra, está de cierta manera borrando la huella que va dejando, o queda en la historia como una persona intransigente y soberbia. Analizar la situación que vive hoy nuestro país sería una oportunidad grande para que de cierta manera nos entendamos. Ya he abierto un poco el panorama para tratar de reflexionar sobre el acontecimiento actual de nuestro país. ¿Cómo está nuestro país en este momento? En este momento, en los últimos días del mes de abril, está en una tensión permanente por los paros que se han venido manifestando, paro de maestros, paro de trabajadores estatales, paro de la salud, reclamando precisamente unos derechos que le han sido vulnerados, o porque no se reconoce con igual dignidad a todos los trabajadores del Estado. De cierta manera, lo que el pueblo reclama, los trabajadores del Estado reclama, son reclamos de justicia, porque no han sido vistos con la misma dignidad. Recordemos que nuestra historia democrática se tiene que basar en la libertad, en la dignidad humana y en la paz. En la libertad, en la dignidad humana y en la paz. Debe ser bandera siempre de nuestra sociedad, y ese es el principio democrático. La libertad, para libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de desarrollarse libremente por nuestro país. Y una persona que ha recibido la vida como regalo tiene derecho a ella, y también ha nacido en un país específico y tiene derecho a movilizarse por su nación, por su país, libremente, y a ser reconocido como persona con igual dignidad y a recibir igual tratamiento entre todos los seres humanos, de igual tratamiento, porque los seres humanos deben tratarse como iguales.
respetarse, respetar su dignidad de persona, respetar su ser. Y todos unidos trabajar por una sociedad mejor, en paz y con justicia social. Cuando resulta que se dan manifestaciones por no darse precisamente la justicia social y por no verse reflejada la dignidad humana en todos los aspectos, los grupos significativos tienen que reclamar. Esto ha sido un proceso de reclamación desde hace muchos años. En todas las sociedades se han dado injusticias, incluso desde la antigüedad se han dado las injusticias humanas en la antigua Grecia, en Roma, en todas partes donde de cierta manera el poder de unas potencias han subyugado a los otros pueblos. Colombia en toda su historia ha sido un país que ha vivido de cierta manera en confrontación y en conflicto, precisamente porque no se ha actuado con justicia. Cuando fue descubierta por España y llega aquí a Colombia y los españoles vienen y establecen sus colonias, son dominadas desde España. Colombia tiene que rebelarse y reclamar y tiene que buscar de cierta manera su libertad y su independencia, y ha venido en confrontación siempre. El ser humano como que no aprende a respetarse a sí mismo y a valorar su dignidad, como que no aprende a trabajar en justicia y en dignidad con las demás personas, como que no aprende a vivir en armonía con los demás y tienen que estar en confrontación. Y esa confrontación, cuando se sabe llevar, ayuda a la construcción del pueblo y de la sociedad. Pero cuando no se sabe llevar, cuando la confrontación comete injusticias y es tratar de anular al otro, de no reconocer en el otro la dignidad humana, de no reconocer su justicia social, entonces se va a la confrontación con vías de hecho, vías de violencia, vías de no reconocer lo que es justo. Los maestros reclaman de cierta manera porque no se ha tratado con justicia y se le ha mirado siempre como entre las profesiones del país, como una de las rezagadas, que no se le han dado la oportunidad de promoverse de tal manera hasta recibir la dignidad y el trato que merece. Por todas partes nuestra sociedad está violentando los derechos de las personas. ¿Por qué razón? Porque se ha puesto por encima del hombre el capital, la ganancia per cápita por encima de todo. Y entonces, como se pone la ganancia económica por encima del hombre, entonces ¿quién es el que se ve afectado? El hombre, el ser humano. ¿Por qué? Porque al ser humano se le ha adentrado en su corazón, en su interior, un afán de tener cosas materiales y de crecer solo en una dimensión, que es la dimensión económica, y se dejan las demás dimensiones del ser humano a un lado. La dimensión familiar, la dimensión educativa, la dimensión espiritual se deja a un lado. Y si se trabaja por todas esas dimensiones siempre y cuando deje una ganancia, y eso es injusto dentro de las sociedades. ¿Por qué? Porque se atenta contra la dignidad del hombre. El hombre es el que está dañado en su corazón, el hombre es el que está herido, y el hombre, cuando se cree poderoso y se siente por encima de los demás, entonces aplasta a los otros, y el hombre reacciona frente al otro hombre que lo quiere oprimir.
Entonces por eso es que se dan las confrontaciones. En una historia que se cuenta, un científico estaba en su laboratorio preocupado por buscar la fórmula para arreglar la situación social que vivía. ¿De qué manera podemos arreglar la situación social? Y llega su hijo a perturbarlo, a gritarle, a exigirle pues cosas, a exigirle atención. Entonces el científico se desespera y se angustia de cierta manera porque no va a tener tiempo de cómo controlar a su hijo. Entonces ve una revista y entre la revista ve un mapa donde tiene reflejado el mundo, un mapa mundi. Entonces arranca esa hoja, lo coge unas tijeras y parte en múltiples pedazos ese mapa mundi. Entonces le dice al hijo, usted como le gustan los rompecabezas, entonces le entrego este mapa para que usted lo organice, y apenas lo organice viene y me lo presenta. El señor, el científico, quedó tranquilo porque como el niño todavía no conocía el mundo, le iba a ser muy difícil organizarlo. Entonces se supuso que se iba a demorar mucho tiempo. Horas después el niño regresa y dice, papi, ya organicé el mundo. Digo, ¿cómo así? ¿Cómo hizo si usted no conoce el mundo? Cuando usted, papi, estaba cortando el mapa, yo miré que en la parte de atrás estaba la figura de un hombre. Entonces yo no conocía el mundo, pero sí conocía cómo es el hombre. Entonces le di vuelta y organicé al hombre, y cuando di la vuelta automáticamente quedó organizado el mundo. La reflexión que queda es, primero hay que trabajar por organizar el hombre, por recuperar el hombre para que el mundo se recupere de la situación. Hay que arreglar primero al hombre, ponerlo que toda la naturaleza y todo lo que hay esté al servicio del hombre. ¿Cuál es el problema de la sociedad actual? Es que el hombre está al servicio de todas las cosas y no todas las cosas al servicio del hombre. El hombre está al servicio de la naturaleza, al servicio de los bienes económicos, al servicio de la tecnología, y no la naturaleza, la tecnología y las cosas al servicio del hombre. Por eso es que cuando todas las cosas, el hombre es el que está al servicio de ella, y se vulnera los principios y los derechos del hombre, el hombre tiene que reaccionar. Entonces Dios puso al ser humano en el universo para que fuera señor y dueño del universo. Pero ¿qué pasó? Que el hombre se ambicionó y puso el universo a su servicio, o sea, a sacarle lo que hay del universo para su bien. ¿Y qué pasa? Que el hombre de esa manera se siente vacío, se siente no satisfecho, y por más que la naturaleza y todo le brinde las cosas, no está lleno, porque de cierta manera se ha creado un vacío en el ser humano que no lo puede llenar. En este análisis de la situación de la sociedad y del hombre, del mundo, hay que reflexionar sobre la educación de la persona. O sea, la persona nace, de cierta manera viene a aprender, y cuando el sistema educativo le brinda los elementos importantes para aprender y poderse desarrollar dentro de la sociedad. El sistema educativo actual a nivel del mundo está diseñado como para domesticar personas, y está al servicio de las empresas y de los capitales, no para actuar de una manera libre, no para actuar de una manera que viva de su dignidad de persona. El sistema educativo
es el que le da la capacidad a las personas de actuar libre y de una manera significativa para que construya sociedad. Cuando el ser humano no construye sociedad, es porque le hace falta elementos de educación. El ser humano educado, un ser humano educado, es un ser humano que desarrolla su dignidad de persona. Un ser humano educado trabaja por la libertad de su persona, por la promoción de su ser, por la promoción de sus semejantes. La educación, cuando lo lleva a uno a actuar en libertad, lo lleva a ser más persona. Pero cuando lo lleva a doblegarse a un sistema, lo hace esclavo. La educación debe propiciar por una persona libre, por una persona que dé su propia opinión y respaldo, pero con unos elementos claros. La educación nos debe dar libertad de pensamiento, libertad de actuación, para saber discernir dónde está lo que nos conviene, dónde está la edificación del bien y dónde están los elementos que nos proporcionen a llevarnos a la promoción humana como tal. La educación debe a nosotros mostrarnos la forma de edificarnos más como persona y no la forma de destruirnos. La educación y la promoción de la persona humana debe estar unidos. Una persona, ¿cómo se promueve? Digna, libre y justamente. Cuando está todo alrededor, está al servicio de su edificación, de su propia dignidad. No cuando su dignidad está violentada por todos los demás sistemas. La promoción humana del ser humano se da cuando es capaz de actuar en libertad para el desarrollo de su bienestar, de su dignidad de persona y de su ser como tal. Porque si no lo lleva a eso y lo lleva más bien a actuar de una manera en forma de esclavitud, a hacer cosas que lo lleven a la esclavitud, no le sirve de nada. La paz en la sociedad llega cuando el ser humano está promovido en toda su dimensión. El ser humano se siente realizado como persona y está dispuesto a trabajar por la paz. Cuando el ser humano no se siente promovido en su dignidad de persona, no se siente promovido como ser humano y siente un vacío existencial, siente que no está a gusto en este espacio, entonces empieza a hacer cosas como respuesta a esa insatisfacción. La guerra en el mundo no es más que una respuesta a la insatisfacción del ser humano. Los actos violentos de la sociedad no son sino actos de insatisfacción del ser humano. Eso demuestra que tenemos un ser humano no satisfecho, que tenemos un ser humano que no se ha ubicado bien en la sociedad y que está de cierta manera buscando la ubicación como tal. Colombia y Latinoamérica está buscando como su identidad y su propia ubicación en el mundo. Todavía no se ha ubicado bien ni cultural, ni ideológica, ni filosóficamente. Se está como en construcción. Por eso es que tantos proyectos que se van probando a ver si dan resultado. La idea es que nosotros en este momento podamos dar nuestras propias iniciativas para la maduración de nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos que una sociedad madure? Pues actuando maduramente, es decir, libre, justa y en paz, de tal manera que nos promovamos como seres humanos. La dignidad de la persona humana se reconoce precisamente cuando actúa por su propio bien, por su propia
edificación. Trabajemos por la edificación de la persona. Trabajemos por la reivindicación de la dignidad humana, por la reivindicación del ser humano en su totalidad, en todas sus dimensiones. No solamente crecer económicamente, que es como el ideal de la sociedad actual. Hay que crecer económicamente, culturalmente, espiritualmente, afectivamente, en todas las dimensiones, sin descuidar ninguna. Cuando se descuida una de las dimensiones humanas, ya no hay completa dignidad de la persona humana. Así que a eso les invito, para que trabajemos por la promoción humana en todas sus dimensiones, cada uno poniendo su granito de arena desde su casa, desde su familia, con la persona que tiene al lado, actuar de una manera digna, que la otra persona se sienta bien con uno y edificándonos siempre en el bien. El tiempo presente es la medida de la historia del ser humano. El tiempo presente es la medida del ser humano. Desde el día presente se mira hacia atrás. Y cuando uno mira hacia atrás es para reconocer lo que ha hecho de bueno y de malo. Lo que ha hecho de bueno para multiplicarlo y lo que ha hecho de malo para corregirlo. ¿Cuántas cosas nosotros recordamos que no hemos hecho por falta de una propuesta fija, y a veces quedan vacíos por lo que pudo haber sido y no fue? ¿Cuántas cosas que hemos querido hacer en la historia y no la hemos podido hacer? Entonces, reconocer siempre lo bueno y miramos hacia el futuro, cosas que esperamos, que soñamos, que deseamos, pero siempre se hará en el momento presente. ¿Cómo preparamos el futuro? Viviendo bien el presente, trabajando bien en el presente. Que como conclusión del programa del día de hoy es que en cada momento presente podamos vivir bien, corrigiendo el pasado y proyectándonos hacia el futuro, pero teniendo lo que tenemos que hacer ahora. No podemos perder el momento presente para actuar bien. No podemos perder el momento presente para corregir los errores pasados. Y no podemos esperar el futuro para empezar a actuar. Empecemos a actuar ya. Y si empezamos a actuar ya, yo creo que el futuro va a ser más promisorio. ¿Cómo será el futuro de nuestra patria? De acuerdo a cómo lo estemos preparando hoy. A eso los invito, para que desde hoy, desde ya, empecemos a soñar en una patria mejor, en una cultura mejor, en una sociedad mejor. Muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes con este programa del día de hoy, que resultó ser un programa motivante para la construcción de sociedad. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que con mucho agrado y cariño les estoy orientando este programa Memorias de mi Pueblo, para desde la historia poder reconocernos y desde la historia poder edificar nuestra sociedad. Hasta el próximo programa.